Muy bien. Damas y caballeros, bienvenidos al estreno. Estamos de estreno esta tarde. Saludos a mi Sonora querida, en especial a Nogales. Estamos transmitiendo en un puente desde Houston, Texas, para enlazarnos con Unison en Nogales, Sonora. Y yo estoy muy agradecida por la confianza y pues esta oportunidad de hacer equipo con este proyecto que se estrena el día de hoy llamado Voces de la Frontera, y estamos transmitiendo desde Facebook Live desde este proyecto, pero también estamos transmitiendo en YouTube de Capuchino Radio. Y bueno, voy a presentarles a quienes van a estarles platicando esta noche sobre este nuevo proyecto de comunicación. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a mi comadre Dolores Aragón, a la doctora Dolores Aragón. Ella tiene esta pasión por la comunicación, es doctora en sociología y bueno, hemos sido compañeras de aventuras desde hace muchos años. Ella, no sé, me sigo el rollo y luego yo le sigo el rollo y luego nos vamos de la mano y ahí vamos haciendo proyectos. Y entonces también en esta noche Dolores me presenta y me enlaza con la doctora Hilda García, que ella es doctora en epidemiología por la Universidad de Michigan en Ann Arbor y maestra en estudios de población por el Colegio de la Frontera Norte. Ella es actualmente la directora del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales. Su área de investigación incluye el efecto del ambiente urbano construido en la adopción de estilos de vida saludables en la población femenina y adolescente y la salud de los migrantes. Entonces, para dar inicio a este programa de estreno, para conocer de qué se trata este proyecto, me gustaría saludar a mis invitadas, Dolores e Hilda. Doctora Aragón, usted primero, platíqueme todo, porque ahorita vamos a escuchar a la doctora Hilda y esto se va a poner bueno. Cuéntamelo todo. Erika, pues muchas gracias, Erika e Hilda, por estar aquí en esta primera emisión. Y esta primera emisión tiene el objetivo de prácticamente contarles quiénes somos nosotras y nosotros y de dónde surge. Creo que surge más de la idea de Hilda, porque Hilda es la persona que creó el nombre y que nos está dando como muchas ideas sobre la agenda temática, y creo que viene de esta necesidad de comunicar, difundir, pero también de dialogar con las distintas personas, personajes y proyectos de investigación o académicos que se realizan en la frontera. Yo tuve el gusto de conocer a Hilda hace relativamente poco y me encantó escuchar y ver que hay muchísimo talento de mujeres investigadoras, en el caso de Hilda, que trabaja temas de salud de los dos Nogales, es decir, Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Y ella me dio la idea de hacer pues justo Voces de la Frontera. Yo me he dedicado más al periodismo y a la investigación, obviamente en torno a la práctica periodística y las prácticas comunicativas y su aplicación. Entonces dije, wow, es como una excelente oportunidad de conectar a una comunidad, de conectar a la comunidad de ambos Nogales, pero ¿por qué no? También de toda la región fronteriza que comporta pues a lo que es Ciudad Juárez, a lo que es Monterrey, a lo que es Chihuahua, y bueno, nos iremos relacionando con distintos investigadoras e investigadores e investigaciones que puedan aportar en este tipo de fenómenos sociales. Y por supuesto a nuestros colegas y amigos que están en Estados Unidos, pero que son pues obviamente mexicanos, mexicanas, y que tienen un intercambio cultural bien importante. Básicamente, pues el proyecto creo que se hace por inspiración de Hilda. Ella fue la que sugirió el nombre, a mí me encantó y yo dije, wow, quiero hacerlo. No, pues sí, ya sabemos que nosotras somos mujeres, mi querida Dolores Aragón, que nos dicen mi alma y por supuesto, ¿no? O sea, todo lo que sea proyectos, todo lo que sea por el pro de la comunidad, o sea, estamos muy enfocadas en este legado por parte de la comunicación y la sociedad. Doctora Hilda, platíquenos cómo nace el proyecto de Voz de la Frontera y luego, y si hay tiempecito, o sea, ¿cómo se conocen Dolores y tú? O sea, ¿cómo llegan a coincidir para este proyecto?
Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación y por la introducción tan interesante que hace Dolores de mi persona. En realidad yo creo que ella es muy modesta porque se trata de un proyecto que nos reunimos una vez en un café y entonces yo le mostré algunas cosas que estaba haciendo en ese momento con adolescentes y usando dibujos que los jóvenes llevaron a cabo y entonces el entusiasmo de Dolores realmente me rebasó. Yo dije, tenemos que hacer algo juntas, porque realmente, si bien yo estoy generando productos de investigación, así como ella también, obviamente, algunos de ellos usando materiales visuales, Dolores es la experta en divulgación. Creo que el poder conjugar factores de, digamos, un componente de investigación con un componente de divulgación es un elemento crítico en estos momentos para poder dar a conocer resultados de investigación, para poder lanzar, darle voz a la frontera, porque como tú sabes, Erika, la frontera es un tema de todos los días en las noticias, pero todo está vinculado a violencia, a tráfico de personas, a tráfico de drogas. En realidad hay una comunidad que, como tú dices, necesitamos darle voz, y necesitamos darle voz a lo que está pasando en la frontera, más allá de estos temas que sirven para una agenda política, por ejemplo, en los Estados Unidos o en México, ¿no? Entonces yo creo que esa es la intención y estoy muy entusiasmada de los resultados de este proyecto. Pues estoy volviendo a leer su perfil, doctora, y digo, yo en lo personal que he colaborado un poco más con Dolores y que sé este perfil periodístico, veo cómo se embona tan estratégicamente el perfil de la doctora Hilda con tu perfil, doctor Aragón, porque estos estudios de población, estos estudios sobre el urbanismo, sobre el espacio, sobre el territorio, entonces es como este balance, ¿no? Que de repente se encuentran dos mujeres académicas, investigadoras, con dos fortalezas tan importantes y deciden empezar un proyecto para empezar a identificar esos casos de éxito que por supuesto que estamos nosotros acostumbrados a que el territorio de frontera sea un territorio dramático, sea un territorio complejo. Y entonces de repente empiezan ustedes a decir, cómo podemos cambiar la narrativa, ¿no? Cambiar la narrativa desde nuestras fortalezas. Entonces aquí es donde yo estaba también identificando y leyendo el poder de difusión y comunicación científica, porque estamos hablando de que va a estar bajo un rigor también el podcast. O sea, si yo de repente tuviera que decir cuál es qué distingue a este podcast de a lo mejor de otros programas, ¿no? Que se dedican a buscar o a revisar el territorio y frontera, creo que el término de la difusión y la divulgación científica va a ser algo maravilloso y que vamos a encontrar en este proyecto, ¿no? Y lo cual me lleva a la siguiente pregunta. En la cuestión de la aportación y por qué utilizar este podcast. O sea, ¿por qué la audiencia tendría que darle play? ¿Por qué tendríamos que dedicar nosotros espacio en nuestra rutina, en nuestros días, en nuestras horas, a un proyecto como Voces de la Frontera? Y se lo dejo si quieren contestar, ya sea la doctora Aragón o la doctora Hilda. Adelante, Hilda, si gustas. Muy bien, gracias, Dolores. Pues mira, esa es una pregunta muy, muy interesante que realmente es un reto, porque nosotras como académicas estamos acostumbradas a, digamos, a tener resultados de investigación, seguimos un patrón para, digamos, dar a conocer nuestros resultados de investigación. Y este patrón es, bueno, acudimos a conferencias, a foros académicos, publicamos en revistas científicas, nacionales o internacionales, o también
algunos colegas elaboran libros de estos resultados de investigación. Pero aquí el reto para nosotros es cómo estos resultados de investigación se pueden convertir en una herramienta para quienes toman decisiones, que puedan, digamos, sentirse conectados con los resultados que estamos teniendo y que digan, esto es algo importante para lo que yo estoy haciendo al momento de tomar decisiones. Creo que estos podcasts o Voces de Frontera buscan, digamos, acercarnos a ese sector de la población. Entonces, no solamente estamos pensando en términos de presentar los resultados en sí, sino también cómo podemos hacer que estos datos sean más digeribles para las personas, y eso implica un reto, y este reto es, bueno, nosotros, tanto Dolores y yo, hacemos investigación, pero el reto es cómo podemos generar resultados que se divulguen a nivel de diferentes grupos de población que los necesiten en el sector público, en el sector social, en las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo creo que esos aspectos son muy importantes. Solamente para darte un ejemplo, yo trabajo el tema de la actividad física de las mujeres en los espacios públicos, como los parques son una opción, ¿no? Entonces, o no. Entonces, yo creo que las ciudades tenemos que repensarlas y de esa manera, para que las mujeres puedan tener acceso a las calles, puedan caminar, o sea, que se mejoren las condiciones para que nosotros podamos salir a caminar sin que haya ningún problema o barrera de violencia o a los problemas que tienen algunas ciudades para que las personas puedan salir y poder caminar de manera segura, ¿no? Entonces, aspectos como estos queremos ser capaces de transmitirlos a ciertos grupos de la población que toman las decisiones y que empiecen a tomar en cuenta las voces de las mujeres o las voces de los hombres en relación a cómo podemos hacer las ciudades más amigables y más vivibles. Doctora García, la escucho y pienso en muchos congresos y en muchos seminarios que yo como gestora cultural he asistido. Y ese tema de la configuración de la ciudad como espacio para el desarrollo cultural, tomando en cuenta que la cultura no solamente es el arte y las letras, sino todo lo que hace que se manifieste la humanidad, ¿no? O sea, en sus tradiciones, en sus valores. La escucho y me llama mucho la atención estas charlas que Dolores y yo hemos tenido en muchas notas de voz de WhatsApp, ¿no? Sobre teorías, sobre libros, sobre investigaciones de gestión cultural, porque eso es a lo que me he dedicado yo en los últimos años. Y el tema siempre parece como que está dividido, ¿no? O sea, ahorita que me hablan de la recopilación de datos, aquí en Estados Unidos, ahora que estoy entrando al sistema educativo, el tema de tomar decisiones con base a los datos es súper, súper de todos los días, ¿no? Entonces, cuando menciona, doctora García, que este podcast no solamente quiere ser un programa pues un programa de muestra sobre a lo mejor las formas de vida, sino también un mapa, ¿no? Como un mapeo de decir, oye, esto está pasando por aquí, estas lucecitas, esto se está provocando y reaccionando, ¿no? Por estos lados. Entonces, creo que una de las cosas que este podcast me atrevo a pensar que va a suceder es esta intersección de las multidisciplinas, ¿no? Porque a veces creemos que estamos hablando solamente del terreno, del terreno geográfico, o a veces estamos hablando del terreno social. Entonces, esto le pega, es un estilo de vida. Ser migrante o estar cerca de una frontera tiene te provoca una identidad, ¿no? Entonces, doctor Aragón, ¿por qué, o sea, por qué utilizaríamos este podcast? Y aquí voy a hacer el link
¿no? El enlace de donde hablan de que también está el reto de las audiencias. Y cuando pensamos en que como Capuchino Radio pudiéramos ayudar a esta audiencia que a lo mejor nosotros ya tenemos construida y decir, vamos haciendo un par en proyecto y decir, nosotros estamos de repente trabajando con la difusión cultural, pero venga la difusión científica y venga la divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser muy interesante y me gustaría preguntarte sobre los temas que tienen pensado, o sea, conforme también a esto de quién lo va a utilizar, ¿no? Entonces me imagino que las mesas de trabajo y los cafés respecto al podcast han sido muy interesantes sobre de qué vamos a hablar, qué se va a tocar, qué vamos a hacer. Entonces, si nos puedes platicar de eso, por favor. Pues mira, el enfoque prácticamente es la difusión científica en términos, por ejemplo, de los espacios. Tenemos una agenda temática tentativa que tiene que ver con los temas de salud, de migración, de educación en la frontera y, por supuesto, temas de la agenda cultural. Parte de lo interesante de este proyecto, que también, como todo proyecto de reciente creación, y hay que decirlo, se va desarrollando con una vida propia. Es decir, cuando los proyectos se encaminan por parte de las personas poco a poco que se van integrando lo van moldeando, ¿no? Es decir, desde la acción. Y una de las acciones que le comentaba a la doctora Hilda, que a mí me interesa mucho operar, es la integración de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, estudiantes de la Universidad de Sonora, quienes, porque es un proyecto que hacemos en conjunto, la doctora Hilda García, que representa al COLEF Nogales, y una servidora, pues representando a la Universidad de Sonora, integrar también a estudiantes para que nos puedan apoyar generando contenido de corte cultural, de salud pública, de migración y de temas de problemáticas sociales que suceden en esta región fronteriza. Efectivamente, el podcast lo vamos a realizar la doctora Hilda y una servidora. Va a tener una duración aproximada de 30 minutos y estamos calculando alrededor de 8 o 10 episodios. Sin embargo, también Voces de la Frontera, como ya tiene su página de Facebook y vamos a hacer esta colaboración con el Capuchino, pues podrá también de pronto subir algunos clips de video, de notas, que van a ir generando poco a poco estudiantes que tengo ahora mismo con la clase, doy una clase que se llama Lenguajes de la Comunicación. Y como a mí me parece muy interesante, dado que la doctora Hilda es epidemióloga y tiene mucha experiencia en distintas áreas de la investigación del sector salud, me parece muy interesante, yo como comunicóloga, ahora sí me quito mi chaleco investigadora y me pongo mi chaleco de comunicóloga, me encanta porque es generar insumo de contenido constante, ¿no? Y hablo de insumo de contenido constante porque vamos a poder, con la guía de la doctora Hilda, ir generando justamente ese contenido que pueden necesitar difusión. También pueden ser colegas del COLEF con quienes participa la profesora Hilda, o pueden ser otros colegas y amigos que estén trabajando esas temáticas, ¿no? Es decir, ¿cómo le damos aporte y generar conocimiento, ¿no? Desde la comunicación. Y es un reto hacer el llamado a las audiencias y a que nos escuchen. Pero un dato muy interesante es saber que Sonora tiene escasos medios de comunicación enfocados a la comunicación científica. Eso por un lado. Y escasos. Cuando digo escasos es nulo, porque es una temática que se maneja muy poco en los medios de comunicación tradicionales en Sonora. Ya no digo en la región del noroeste del país, no me atrevo a decirlo. En tanto, sí que estamos llenando o que intentamos llenar un vacío comunicacional en la región. Y esto es bien importante porque también preguntémonos, ¿por qué los medios no se interesan en temas de frontera cuando vivimos en una frontera? Y no me refiero solo a Nogales, me refiero a Hermosillo, me refiero a Obregón. Es decir,
no son temas que realmente estén en la agenda. Y no están en la agenda más que cuando es algo relacionado a la violencia, ¿no? Creo que en eso todas tenemos una coincidencia. Pero todo esto que sí hacemos y que sí se trabaja, por ejemplo, asociaciones civiles de nuestras estudiantes, asociaciones civiles de mujeres emprendedoras que hay en la región y muchos intercambios de conocimiento culturales y comerciales entre lo que es México y Estados Unidos. Yo creo que hay que llenar ese vacío de información y suena muy ambicioso y muy utópico de mi parte decirles que vamos a llenar todo ese vacío. Pero cuando uno empieza un proyecto siempre tiene que tener una gran ilusión y siempre la gran ilusión tiene que ser de crecimiento y de que el proyecto mismo, ahora sí me voy a poner mi chaleco de investigadora, ¿no? Que tiene que ver con cuál es el problema que hay, ¿no? Uno de pronto no puede ponerse chalecos de fuerza con los proyectos porque la realidad social también impera, se impone. Y en este sentido, creo yo que esta misma realidad, esta necesidad de difundir y de comunicar lo que sucede por acá, en términos científicos, académicos y social, pues nos va a ir llevando, ¿no? A la creación constante de contenido. Y como les digo, pues vamos a tener esta primera temporada en el podcast, una servidora y la doctora Hilda, pero vamos a ir generando clips, cápsulas y por supuesto la colaboración con el Capuchino en temas culturales, ¿no? Doctora Hilda, ya nos estaba comentando Dolores Aragón sobre la idea de sumar esfuerzos. ¿Tienen pensado colaboraciones? ¿Tienen pensado a quién llamarle y decir, oye, porque ahorita a mí se me están ocurriendo gente de Arizona, de Phoenix, entonces, ¿a quién están contemplando para colaborar? Bueno, yo quisiera ahorita, antes de contestarte esta pregunta, tomar algunas cosas que tú dijiste previamente en relación a la importancia de generar información basada en evidencia científica. Ahorita hablabas tú que es importante que generemos resultados o estos, digamos, mensajes que nosotros queremos mandar a través de los podcasts estén basados la mayoría del tiempo en resultados de investigación que, digamos, contrarresten toda esta desinformación que existe en las redes sociales. Entonces, creo que lo que Dolores ahorita decía, de tratar de darle un espacio a la ciencia y mostrar evidencias científicas de diferentes problemas que están pasando en la frontera, es un aspecto crítico. Y creo que Tamara, tú lo decías Erika, perdón, tú lo decías muy claramente, hay que hacer recomendaciones o las decisiones tienen que estar tomadas de acuerdo a resultados o evidencias científicas para poder, digamos, que tenga sentido este podcast que estamos nosotros proponiendo. O sea, no queremos que sea uno más, sino ahora sí involucrar a los académicos, tanto de la Unison, como del Colegio de la Frontera Norte, como académicos de la Universidad de Arizona, de la Universidad Estatal de Arizona. Obviamente, nuestros colegas tienen proyectos con otras instituciones a nivel regional, al interior de Sonora, pero también fuera de Sonora. Entonces, nuestros propios colegas, digamos, van a ser, cuando digo colegas, me refiero a los investigadores de la Universidad de Sonora y del Colegio de la Frontera Norte, pero ellos así mismo nos van a conectar con las redes de los investigadores con los cuales ellos están trabajando en otras regiones del país. Obviamente, el objetivo de este programa de Voces de la Frontera es centrarnos en temas regionales. La región es un aspecto básico. Queremos tratar de desmenuzar la frontera, de dar a conocer todo lo que, digo, los problemas, pero también las fortalezas que tiene la frontera, como lo decías tú ahorita, Erika,
es un objetivo de este proyecto. Entonces, tanto Dolores como yo ahorita estamos trabajando con algunos académicos en Arizona, entonces esto es como una oportunidad de pensar Voces de la Frontera no solamente como un elemento que se genera en Sonora, sino como un elemento que busca trascender el estado de Sonora, llegar a otros estados fronterizos en México, pero también en la Unión Americana. Entonces, creo que muchas ciudades fronterizas son a veces, tienen una interacción más fuerte. Por ejemplo, Nogales a veces puedes tú pensar que tiene una interacción más fuerte con Nogales, Arizona, que con Hermosillo. O sea, la cotidianidad de la vida, de muchas actividades en diferentes áreas pueden ser más intensas en ambos Nogales que a veces la relación que podemos tener con Hermosillo. Entonces yo creo que es una oportunidad el programa de que estemos piloteando temas, también la posible colaboración con instituciones regionales, pero también en los Estados Unidos. Me emociona mucho la manera como tienen contemplado incluir a los estudiantes dentro de esta dinámica de comunicación. Y creo que de repente pensamos que cuando hablamos de estos temas, desde el rigor académico, que puede ser como que estemos un poco alejados, ¿no? O pensar en el ama de casa o pensar en personas a lo mejor como mi mamá, mis tías, que de repente están un poco desconectadas de lo que implica, ¿no? De repente un estudio académico. Y qué bueno que están visualizando este acomodo hacia el público desde una mirada también de la juventud, una mirada desde las diferentes generaciones que me imagino que van a dar mucha riqueza en los datos y en la información, pero sobre todo en la mirada, ¿no? En la mirada de cómo se vive culturalmente todo este proceso y de darle luz a ciertos temas y a ciertas cosas que muchas veces omitimos o simplemente no le damos la importancia. Entonces, ya en esta recta final de la entrevista, donde ya hemos platicado acerca de por qué nace el proyecto, qué se busca aportar, cuáles son las temáticas y los colaboradores. Yo solamente agregaría que tenemos nosotros en Capuchino Radio una historia desde el 2009, cuando este proyecto surge con la intención de difundir cultura y poco a poco ha ido evolucionando y ha ido mutando, porque creo que los proyectos cuando toman vida propia y son proyectos de largo aliento, van atravesando fases, ¿no? Entonces, el Capuchino ahorita se encuentra en un momento donde llegan ustedes y de repente nos dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos también interactuar por ahí, por estas huellas o estas rutas que ya ha ido dejando el Capuchino. Entonces me da mucha emoción, me llena de entusiasmo el poder tocar esta parte académica también, que es parte de mí, porque soy maestra y trabajé muchos años en el Instituto Tecnológico Sonora. Entonces creo que esta parte nos faltaba por parte del Capuchino de estar cerca de mujeres que estén enfocadas desde esta perspectiva, ¿no? De los temas. Entonces, solamente agradecerles y preguntarles si tienen alguna visión personal, tanto la doctora Hilda como la doctora Aragón, ya independientemente de lo que es el proyecto, independientemente de la formalidad del documento, platíquenos desde su corazón, doctora Aragón y doctora García, ¿qué es lo que creen que va a pasar con este proyecto? O sea, como decimos, todos los proyectos mutan y tienen diferentes fases. Estamos en la etapa de nacimiento, en la etapa de los cimientos de Voces de la Frontera. Entonces, desde su corazón y desde su espíritu, doctora García, ¿a dónde cree que van a llegar con este proyecto? Mira, me entusiasma mucho escucharte a ti y a Dolores, porque son personas que aman la comunicación. Y una cosa que me imagino yo que va a ocurrir o que quisiera yo que ocurriera es que la audiencia
o la gente que participe en Voces de la Frontera se motive, genere, digamos, expectativas de que esta entrevista que van a tener o esta participación que van a tener pueda tener un impacto más allá de lo que, de simple y sencillamente participar en una conversación. Yo me imagino trabajando con algunas organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación del Empresariado Sonorense, que trabaja con distintos grupos, con migrantes, con niños que tienen problemas de Down o autismo, sintiéndose motivada a participar para poder difundir sus causas. Entonces yo creo que Voces de la Frontera sí tiene un componente científico de divulgación, pero también tratamos de que, me imagino, no solamente los académicos expresando, digamos, lo que está sucediendo en términos de sus resultados de investigación, sino también apelar a otras audiencias que sientan que Voces de la Frontera les está dando eso, una voz donde ellos puedan expresar y dar a conocer lo que están haciendo en la comunidad, el rol tan importante que tienen en el mejoramiento de las comunidades de la frontera. Creo que esto puede ser una oportunidad para ellos y para el programa, ¿no? Eso es lo que, una de las motivaciones principales de mi parte. Muy bien. Doctora Dolores. Yo para cerrar diría que mi interés principal, miren, yo hace mucho tiempo me di cuenta de que una de mis misiones de vida eran comunicar, una de mis tantas misiones. Y nosotros sabemos que los proyectos de comunicación, generalmente de radio, de televisión, podcast, internet, prensa, ¿sí? No son proyectos que necesariamente nos van a enriquecer económicamente, pero sí nos van a enriquecer el alma y sobre todo que son proyectos que sirven para nutrir a la comunidad. Y uno de los objetivos o de una de las expectativas que yo tengo es cumplir mi misión de ser una buena comunicadora, divulgadora y una periodista, pero además es conectar con la comunidad de la región. Porque yo creo que los medios de comunicación son ese instrumento poderosísimo para llegarle al corazón y al alma a muchas personas. Y creo que hay un gran valor en llegarle a una sola persona que a 1,000,000. Y eso se va colectando con el tiempo, con la constancia. Y desde que yo me vine a vivir a Nogales, para mí ha sido todo un reto conocer nuevas personas y el proceso de adaptación, porque finalmente yo también soy una migrante, ¿verdad? Aunque soy de Hermosillo. Y creo que una de las expectativas que tengo es que este sea un proyecto comunitario de divulgación, que tenga muchos y muchas colaboradores y colaboradoras que quieran estar participando con nosotros y que sobre todo sirva el servir, porque creo que también nuestra función como científicos sociales, como comunicadores, como docentes, es servir a la comunidad. Y más en lugares donde se requieren esos puntos de interconexión. Entonces, creo que me causaría, por ejemplo, mucho gusto poder en 1 año o 2 años presentar este proyecto en conjunto, por ejemplo, en algún congreso, presentarlo todos, presentarlo para concursar en algún lugar que hay muchas oportunidades. Me entusiasmaría eso. No porque busque yo personalmente un reconocimiento, sino porque me interesa que las voces de tantas personas sean reconocidas. Claro. Pues que quede para los libros que el 24 de agosto a las 6, 7 de la tarde, hora Sonora, 8, 9 de Houston, Texas, nació este proyecto de Voces de la Frontera por la iniciativa de 2 mujeres
que eligieron el camino de la academia, eligieron el camino de la ciencia para dejar su legado, y que de alguna manera la intención es la misma, ¿no? La intención es llegar al mayor público posible, impactar, cambiar la narrativa, proponer desde el lugar donde nos tocó vivir y desde donde nos va llevando la vida, ¿no? Entonces, yo les deseo toda la suerte y les regalo un mantra que siempre digo yo con mis proyectos, ya sea cuando voy a iniciar proyectos escritos o de comunicación o algo, y digo que quien sea que esté buscando lo que ustedes están proponiendo, lo encuentre, que la magia del océano del internet nos lleve y nos conecte con las personas que están buscando lo mismo que nosotras. Entonces, me siento muy honrada de que me hayan invitado para hacer el estreno de Voces de la Frontera. Les deseo larga vida, que sea un proyecto que vaya descubriendo durante el transcurso de los días todo el potencial que tiene. Entonces, si no hay nada más que decir, si no hay otro comentario, ¿estamos bien? Entonces, pues ya se corta el listón y empezamos a darle. Desde este momento ya nos vamos con las tareas para empezar a grabar, para empezar a producir, para empezar a hacer todo lo necesario para que Voces de la Frontera sea un éxito. Mi querida doctora García, muchísimas gracias. Doctora Aragón. Estar con ustedes. Igualmente, felicidades por el proyecto y nos vemos muy próximamente en otros episodios juntas, pero pues sobre todo que estén al pendiente de las redes de Voces de la Frontera. Muchísimas gracias. Gracias, y buenas Erika. noches. Gracias, Hilda. Hasta luego, un placer, adiós.